Buenas noches, vamos a dar comienzo. Excelencias reverendísimas, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan, Monseñor Rubén Antonio González Medina, Obispo de Caguas y Presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, Profesora Nilda Nadal Carreras, Presidenta de la Universidad Central de Bayamón, Fray Mario Rodríguez León, miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad y fundador del Instituto de Estudios Históricos Juan Alejo de Arizmendis, miembro de la comunidad universitaria, doña Josefina Marzoach de la Cuétara, viuda de Rodríguez Otero, familiares, distinguidos invitados y amigos todos que nos acompañan. Los sucesores de don Eladio Rodríguez Otero me han pedido que sea el maestro de ceremonias en este importante acto, al cual les doy la más cordial bienvenida a la presentación de las obras completas de don Eladio Rodríguez Otero, las cuales tenemos el gusto de dar a conocer en esta noche ante ustedes. Iniciaremos nuestra actividad escuchando el mensaje de bienvenida de la profesora Nilda Nadal Carreras, presidenta de la Universidad Central de Bayamón, y a quien tengo el gusto de presentarles. Con ustedes, la profesora Nilda Nadal Carreras. Muy buenas noches a todos y a todas. Un saludo muy especial para todos los aquí presentes, los fundadores de la Universidad Central de Bayamón, la Junta de Síndicos de esta universidad y la familia que compartimos labores en la Universidad Central de Bayamón. Nos sentimos sumamente honrados, sumamente privilegiados y profundamente orgullosos de poder ser parte de la presentación de las obras de Eladio Rodríguez Otero. Un saludo muy especial para Monseñor Rubén González, para su excelentísima, reverendísimo Monseñor Roberto González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico, en esta noche muy especial, donde se honra al intelectual y un católico ante todo. Tendremos ahora una breve presentación musical a cargo del grupo Continuo.
Vamos a dejar con ustedes en este momento al arquitecto Eladio Rodríguez Marzuach, primogénito del autor y editor de las obras completas de su querido padre, quien nos dirigirá en esta noche las primeras palabras sobre la obra. Excelencias reverendísimas, miembros de la comunidad universitaria, distinguidos invitados, familiares y amigos todos que nos honran con su presencia, muy buenas noches. Hace 31 años, a los pocos días del fallecimiento de mi querido padre, el distinguido catedrático don José Ferrer Canales escribió un panegírico en el que expresó: duele ver caer en plena juventud, vigor y entusiasmo, a los 57 años, a un ciudadano consagrado a una causa en la que cree. Duele que no hayamos podido leer los libros que nos había prometido. Y fue en ese preciso momento, al leer esas líneas, que cristalizó en mi espíritu la firme y decidida determinación de llevar a cabo la publicación de estas obras completas. Cuando se vive junto a una persona de excepcional valía, que luchó incansablemente en pos de la verdad, que tuvo como sus grandes amores a Dios, su patria y su familia, siente uno la obligación moral de no permitir que su legado quede en el olvido. No por razones de gloria, pues según reza el dicho, breve es la gloria de este mundo y la justicia de Dios infalible, pero hay una patria, una juventud puertorriqueña que necesita luz, que necesita fanales con los que alumbrar su camino. Y es por esa juventud que he realizado esta obra, con la ayuda de Dios Todopoderoso, de mi querida madre y de muchas otras queridas personas que han colaborado generosamente con esta causa, permitiéndonos llevar la misma hoy a feliz término. Al acercarse el momento de la presentación, resurgió en mí la natural pregunta: ¿en dónde presentar la obra? Estamos aquí porque esta universidad está vinculada al Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe y, por tanto, es un lugar donde se conjuga el esfuerzo de ambas instituciones por cultivar, entre otros menesteres, dos cosas muy importantes: nuestra cultura religiosa y nuestra cultura puertorriqueña. Se trata de una universidad que se nutre de la savia dominica, ejemplarizada en el padre Martín Bernstein, quien fuera maestro de maestros. Sus enseñanzas fueron fuente de sabiduría para distinguidas figuras de nuestro país. Entre estos, Beascochea Lota, Cibes Viadé, Yamil Galib, Gutiérrez del Arroyo, Margot Arce, Correget, Tornasario, Cadilla Bernal, Albizus Campo y Eladio Rodríguez Otero. Esta noche hemos querido compartirla invitando, entre otras personas, a dos distinguidos miembros de esa nueva generación de obispos puertorriqueños que, además de ser fieles custodios de la integridad de la fe, de las buenas costumbres y los tesoros espirituales de la Iglesia, han demostrado ser pastores que defienden con firmeza los valores culturales constitutivos de nuestra nación, valores que son fundamento de nuestro legado espiritual e identidad. Me refiero a sus excelencias reverendísimas, Monseñor Roberto Octavio González Nieves y Monseñor Rubén Antonio González Medina. Quiero, por tanto, aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente al señor arzobispo la publicación de su generosa y providencial carta pastoral denominada Patria, Nación e Identidad, don indivisible del amor de Dios. Carta pastoral que queda ya en nuestra historia y en nuestro porvenir como estrella polar, como luminosa estrella de esa iglesia que peregrina en tierras borincanas.
Nuestra nación estará siempre en deuda con el señor arzobispo por esta valiente y patriótica carta, la cual sea infundido aliento y esperanza en nuestros corazones como católicos y como puertorriqueños. Contestada la interrogante de por qué estamos realizando esta presentación en esta institución, planteo otra pregunta, la pregunta verdaderamente fundamental, que trataré de resumir en el breve tiempo que dispongo. ¿Cuál es la esencia de la obra que estamos presentando esta noche? Y he aquí que decimos, la visión católica de Eladio Rodríguez Otero, en todos, absolutamente todos sus planteamientos, única por el tesón, la ortodoxia, la inclaudicabilidad, pero sobre todo por la valentía con que defendiera, si bien elegante y cortésmente, tajantemente sus ideales, los cuales siempre fundamentó en sólidos principios católicos. Porque una cosa es ser católico en el ámbito privado familiar y expresar preferencias personales, aún públicamente, y otra, el estar dispuesto como figura pública a luchar y arriesgarse dando la cara por la Iglesia, que creía en la libertad para su patria y en la independencia de su país, es de público conocimiento. Pero aún ese ideal lo supeditaba a su visión católica. En uno de sus escritos nos decía, yo digo que si para obtener la independencia fuese condición indispensable la legalización del crimen del aborto, como católico resueltamente rechazaría una independencia que degradase a mi país y lo hundiese en el más abyecto caos moral. La independencia no es un fin en sí mismo, es un medio, y solo un medio, para ensanchar los caminos del hombre hacia su más completa realización física y espiritual. Sin restarle importancia a la función que desempeñan los partidos políticos, los que estudien su obra se percatarán que el escenario del autor no fue el de la política partidista. No obstante, se lanzó al ruedo de la cosa pública con sus escritos en la prensa del país, con sus discursos, ponencias y ensayos en las múltiples actividades culturales en las cuales participaba. Como católico tuvo que navegar contracorriente, lo que implicó combatir vehementemente las ideologías materialistas y totalitaristas imperantes, fueran del capitalismo o del comunismo. Como puertorriqueño, combatió la indignidad del sistema colonial, el suicidio cultural que representa el anexionismo y la posibilidad de una independencia contraria a los principios de la ley moral natural. Y no escapaban fácilmente la mirada penetrante de su pluma los gobernantes, los eclesiásticos y los personajes del diario vivir, fueran estos de la más baja o alta jerarquía, a quienes interpelaba o encomiaba según las circunstancias, señalándoles, por ejemplo, en numerosas ocasiones a los hombres de gobierno la grave responsabilidad que tenían sobre sus hombros cuando permitían e implementaban prácticas laicistas y neomalthusianas. Como firme creyente y defensor durante toda su vida, como señalé anteriormente, de la independencia para su país, Rodríguez Otero estuvo siempre dispuesto a dialogar y colaborar con aquellos partidarios y creyentes de una verdadera asociación política entre las dos naciones, siempre que se fundamentara en la genuina soberanía de ambos pueblos. Solución que, además está decir, requeriría el sincero interés y una inteligente cooperación por parte de los Estados Unidos, cuestión de sin actitudes acomplejadas y mezquinas poder encontrarle una solución al atolladero histórico en el cual se enfrascaron los estadounidenses al tratar de conquistar a un pueblo heredero por sangre e historia de una epopeya de reconquista que duró 800 años. Como independentista favorecía la formación de un partido fundamentado en la democracia y los valores del cristianismo, así como la creación de un frente con la más amplia y abarcadora apertura ideológica, capaz de aglutinar a todas las fuerzas puertorriqueñistas deseosas de hacer valer nuestro derecho a la soberanía.
pero volvemos a señalar que lo que diferencia y hace que Eladio Rodríguez Sotero tenga unas características propias, únicas en el horizonte puertorriqueño, en nuestra historia, es el hecho que defendió nuestra libertad patria, nuestro idioma, nuestra cultura, sosteniendo siempre y todos y cada uno de sus ideales con sólidos fundamentos católicos. Aspiraba, por tanto, a que los puertorriqueños nos desarrollásemos sobre las raíces históricas y culturales que nos dieron vida y que nutrieron nuestro espíritu. De sus muchas luchas y batallas, cabe mencionar en este centro de estudios de la Orden de Predicadores aquella que lideró hasta por fin lograr el nombramiento de una jerarquía católica puertorriqueña, como derecho natural de todos los puertorriqueños. Escuchemos lo que nos dice el líder socialista e independentista, don Rubén Berríos Martínez, sobre lo anterior. Recogió la bandera de Diego y dio la lucha por nuestro lenguaje, que es nuestra alma, y por la puertorriqueñización de nuestra religión, al lograr casi solo el nombramiento de una jerarquía criolla, hecho que tiene enormes proyecciones psicológicas de gran raigambre patriótica. Ya quisieran los más preclaros de nuestros hijos tener 2 coronas como las anteriores. Termina la cita. Señoras y señores, pero hoy, al cabo de 31 años, luego de su muerte, acaecida a tan temprana edad, cabe preguntarnos, ¿de qué sirve la visión de Rodríguez Sotero en nuestros días? ¿Sirve de algo? Aquellos que estudien su obra se percatarán que la misma tendrá relevancia en la medida en que precisamente ayude a la Iglesia y a nuestra patria, a esa patria y a esa Iglesia que luchan en estos tiempos, tiempos que el sabio e ilustre historiador Hilaire Belloc denominó como el nuevo paganismo, un paganismo, según nos explica, devastador, porque contrario al paganismo anterior a la revelación, que buscaba la luz abriéndose camino desde las sombras, este nuevo y actual paganismo constituye el rechazo a la luz, a la revelación. Ante esta realidad histórica, es importante, no obstante, que no desfallezcamos, que no perdamos los ánimos. Escuchemos lo que nos dice Rodríguez Sotero sobre este particular. Mientras la Iglesia combatía a Rousseau y más tarde al liberalismo, sus enemigos la llamaban intolerante, atrasada, reaccionaria. Pero como la historia es el pensamiento de Dios escrito en el tiempo, al decir de Mainville, el error no podrá perdurar, perecerá irremediablemente. Mientras tanto, la voz de la Iglesia se perpetúa con vigoroso acento a través de la historia. Y por otro lado, en la lucha por nuestra afirmación nacional, acechada continuamente, como lo ejemplariza recientemente el evento de las primarias presidenciales, en las que políticos, desconociendo nuestra forma de ser, nuestros poetas, nuestra historia, nuestra alma, osan compararnos increíblemente con un lugar llamado New Mexico, también nos sirven de guía las palabras y el penetrante verbo de Eladio Rodríguez Sotero. Escuchemos. Desde mediados del siglo XIX, los hechos políticos, sociales y culturales dan testimonio de algo que ha quedado plenamente comprobado desde 1898 en adelante, que Puerto Rico no era entonces, ni es ahora, un simple conglomerado humano. Por el contrario, esos hechos confirman que somos una nación, con una férrea voluntad de subsistir y de proyectarse como tal a través de la historia. Una nación, muchos preguntarán, sí, una nación, con sus 6 letras y con toda la carga, toda la fuerza y toda la voluntad de ser que encierra ese concepto. Continúa la cita. Desde las cabezas de San Juan hasta los morrillos de Cabo Rojo, atravesando llanos, subiendo colinas y montañas, descendiendo a los valles, palpando las rocas milenarias
y descubriendo en ellas la marca de nuestros aborígenes, somos una nación. Desde el valle de Yabucoa hasta las playas del descubrimiento en la costa occidental, deslumbrados por la riqueza geográfica, por lo fértil de nuestros suelos, por la suave y multicolor naturaleza, somos una nación. Y en el presente, en medio de la angustiosa y no pocas veces incomprendida lucha por afirmar lo nuestro, por hacer valer lo autóctono frente a lo extraño, por abrirle causa a una agenda puertorriqueña del porvenir, también somos una nación. Una nación forjada bajo el signo del cristianismo y el pendón de España, en la fragua de 3 razas, por aquellos que arriesgaron sus vidas en el cruce del océano, por las manos que 1000 veces cernieron las arenas de los ríos y abrieron los surcos de la tierra, por los que marcharon al exilio obligados por la pobreza, por los que trabajaron sin tregua ni descanso desde el amanecer hasta el caer de la noche, sin poder borrar las señales del hambre del rostro de sus hijos, por los que recibieron en su cuerpo, por los que en su cuerpo recibieron la marca infamante del carimbo, por las madres que fueron ejemplo de dulzura y abnegación, por los que con su heroísmo rechazaron las invasiones extranjeras, por los que ofrecieron vidas y haciendas para suprimir de nuestra patria el régimen colonial, por los que siempre afirmaron el derecho de Puerto Rico a labrar su propio destino. Quisiera poder seguir leyendo de este discurso, que es realmente un poema, pero no puedo por razones de tiempo. Baste saber que el 11 de noviembre de 1969, en la bula Internegotia, ante la providencial solicitud de su excelencia reverendísima Cardenal Luis Aponte Martínez, entonces arzobispo de San Juan, y de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, el Papa Paulo VI declaró a Nuestra Señora de la Divina Providencia patrona principal de toda la nación puertorriqueña. Baste contemplar a nuestra patrona mirando al niño Jesús, baste ver su mirada protectora para darnos cuenta bajo qué protección tan amorosa se ha puesto a nuestra nación y qué formidable amor la resguarda. Tal vez por eso, poco antes de morir, mi padre, confiado como siempre estuvo en la intercesora providencia de nuestra patrona nacional, en discurso pronunciado en uno de los actos del centenario del Ateneo puertorriqueño, nos dijo: estamos, señoras y señores, frente a una situación irreversible. Nada ni nadie podrá torcer la firme decisión de Puerto Rico de no permitir su desintegración nacional. Por ello me atrevo a asegurar que el país no tomará jamás rumbo constitucional alguno que implique la renuncia o la subordinación de su idioma y cultura al idioma y cultura de ninguna otra nación. Como en ocasiones nos dijese Rodríguez Otero, nuestra nación tendrá que tomar en un futuro cercano uno de los 2 rumbos que se presentan ante su dilema existencial, el de los que afirmamos nuestra nacionalidad, queriendo que florezca hasta el máximo de sus posibilidades, ya sea en la independencia o en la asociación con soberanía, o el de los que, por desgracia, quieren truncar su crecimiento, llegando ya así algunos al extremo de negarla. Escuchémosle. Cuando los hombres de buena voluntad, inspirados por Dios, hagan posible la solución de nuestro problema colonial, cuando el Congreso de los Estados Unidos, descargando su responsabilidad, decida tratarnos de igual a igual, reconociendo nuestra personalidad de pueblo y nuestra soberanía, en ese histórico momento, desde nuestra pequeñez geográfica, tendremos la grandeza de espíritu de olvidar los agravios y de ofrecer nuestro sincero afecto a los que tanto dilataron la hora de nuestra libertad. Roguemos, pues, a Nuestra Señora de la Divina Providencia, que cual especialísima intercesora nos envíe tanto el espíritu unitario como los líderes con los carismas necesarios, para que se sigan suscitando los milagros que nos han permitido y nos permitirán preservar nuestra identidad, confiando que la presente obra
ayude a los puertorriqueños a caminar por esa ruta en la cual Eladio Rodríguez Otero ofrendase sus luchas y su vida, la de nuestra afirmación católica y la de nuestra afirmación nacional. Y toca ahora a todos nosotros asumir prestos los sacrificios que nos exija la patria para continuar el esfuerzo de este puertorriqueño que luchó valientemente, sin descanso, por aquellos anhelos que constituyeron sus grandes amores: Dios, patria y familia. Comencemos pues ya, esta misma noche, vigorizados, llenos de entusiasmo, la difusión de esta obra, de este hijo, de esta patria, para que sirva de estímulo y sea semilla espiritual de las próximas y futuras generaciones, de todos los puertorriqueños que tendrán la ingente tarea de conducir nuestra nación a la mayor gloria de Dios. Muchas gracias. Escucharemos ahora a Fray Mario Rodríguez León, profesor y miembro de la Junta de Síndicos de esta universidad y autor de la obra titulada El obispo Juan Alejo de Arizmendi ante el proceso revolucionario y el inicio de la emancipación de América Latina y el Caribe. Con ustedes, el padre Fray Mario Rodríguez León. Buenas noches a todos y a todas en esta hermosa noche. Me uno a todos los saludos protocolares de esta noche. El distinguido filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson señalaba en su célebre libro Hombres Representativos, y cito: cuando un hombre ocupa su lugar, es constructivo, fértil, magnético, inunda a las muchedumbres con su voluntad, que de este modo se cumple. Así como el río forma sus propias orillas, así también cada idea legítima forma sus propios canales y encuentra cosecha para alimentarse, instituciones para expresarse, armas para luchar con ellas y discípulos que le siguen. Termina la cita. Fue este perfil humanístico, profundamente ético y religioso, constructivo, fértil, magnético, el que inundó con valor y entrega a quienes supieron escucharle. Así fueron la voluntad de carácter, el pensamiento crítico y la nobleza de espíritu lo que caracterizó al distinguido intelectual puertorriqueño, el licenciado Eladio Rodríguez Otero. Nacido en Río Piedras, la ciudad universitaria, el 9 de mayo de 1919, y habiendo realizado estudios en forma sobresaliente, comenzando con sus cursos primarios en la escuela Nathaniel Hawthorne de Río Piedras, hasta obtener sus 2 maestrías en Derecho y en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, Eladio Rodríguez Otero fue ante todo un esforzado intelectual católico y un hombre de acendrado patriotismo. Dios y la patria fue el binomio que fundamentó su existencia humana y su razón de ser ante la historia. Fe y acción marcaron de forma indeleble los surcos que recibieron la semilla germinal de su producción periodística. Rodríguez Otero se impuso duras tareas en la vida y tuvo éxito a pesar de las peripecias y los infortunios que éstas le acarrearon, pero siempre lo mantuvieron incólume, fiel a sus valores y creencias.
Durante los años de 1941 a 1942 ocupó la presidencia del Centro Católico de la Universidad de Puerto Rico. En julio de 1941 se desempeñó como delegado de los universitarios católicos de Puerto Rico, de la República Dominicana y de Haití ante los congresos de la Confederación Iberoamericana de Estudiantes Católicos y de Paz Romana celebrados en Santa Fe de Bogotá. En 1948, siendo profesor de la Universidad de Puerto Rico, fue expulsado por su defensa a los estudiantes en la famosa huelga universitaria en dicho año. Para Rodríguez Otero, su arma de acción, armonizada con su auténtico testimonio de vida, fue la palabra escrita y hablada como buen discípulo del insigne educador católico, el sabio cubano José de la Cruz y Caballero, quien en cierta ocasión expresó: la palabra es más poderosa que el cañón. Ciertamente la palabra, la facultad natural de expresar el pensamiento a través de un lenguaje claro, lógico y articulado, fue lo que hizo de Rodríguez Otero uno de los fundadores de la directiva de la Sociedad Pro Defensa del Idioma en 1962. Sobre esta, una de sus más nobles vocaciones es el primer tomo de sus obras completas, que se publica bajo el título general de Idioma, lo que constituye todo un conjunto de artículos periodísticos, ponencias, discursos, cartas, declaraciones, telegramas y entrevistas. El 24 de mayo de 1975, en el artículo Idioma y Conciencia Nacional, así lo expresó claramente desde la perspectiva latinoamericana, y cito: del mismo modo que en la gesta militar de Bolívar no hubiese podido producirse el triunfo de Ayacucho sin Carabobo y Junín, de esta batalla nuestra de carácter eminentemente civil, el triunfo del idioma tenía que preceder a todo el proceso político que nos conducirá a la plena consolidación de la patria y la nación puertorriqueña. Termina la cita. El escritor y dramaturgo René Márquez resumió, por así decir, la valiente postura asumida por Rodríguez Otero en torno al tema del idioma, y cito: atacar el idioma de un pueblo es atacar la raíz misma de su personalidad, su más entrañable expresión espiritual, la esencia misma de su ser. Pero primordial para la destrucción de una cultura, para el aniquilamiento espiritual de un pueblo, es el empobrecimiento y, si es posible, la destrucción de su idioma vernáculo. Termina la cita. Las batallas de Eladio Rodríguez Otero, como las de Don Quijote de la Mancha, fueron muchas, pero una a las que se lanzó como buen caballero andante fue la lucha con denuedo y gallardía por lograr que la Santa Sede nombrara obispos puertorriqueños. Desde 1962, con el nombramiento del presbítero natural de Lares, Juan de Dios López de Victoria, como obispo auxiliar para la arquidiócesis de San Juan, hasta 1965, con el nombramiento de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla como obispo auxiliar de Caguas, se culminó el proceso en favor de la jerarquía eclesiástica puertorriqueña. Como miembro y fundador del Comité Permanente Pro Obispos Puertorriqueños, Rodrigo Otero siempre tuvo como paradigma al primer obispo natural de Puerto Rico, don Juan Alejo de Arismendi. En el tercer tomo de las obras completas que lleva el título Religión y Moral, bajo el subtema Campaña Pro Obispos Puertorriqueños, se publica un valioso material epistolar en el cual Rodríguez Otero
a instancias y motivada por el doctor José M. Lázaro, defiende enérgicamente la urgente acción de parte de la Santa Sede para que se nombrasen obispos puertorriqueños. El 8 de agosto de 1962, en un artículo publicado en los principales periódicos del país, indicó lo siguiente: es un evidente anacronismo el que nuestras sedes estén ocupadas por prelados que no son puertorriqueños. El único obispo natural del país, Monseñor Luis Aponte Martínez, aunque ciñe la mitra, no tiene jurisdicción ni gobierno sobre ninguna de nuestras diócesis, y es lógico que nos preguntemos, ¿hasta cuándo vamos a permanecer en silencio sin exigir nuestro derecho de puertorriqueños y de católicos y gestionar que el mismo se nos reconozca? Termina la cita. Hemos señalado que las batallas y continuos combates de Eladio Rodríguez Otero se dieron en diversos frentes. Desde su particular visión de mundo, una de las batallas fue en defensa del Ateneo puertorriqueño, el cual el destacado intelectual y empresario dirigió durante la década de 1967 a 1977, año de su lamentable partida hacia la eternidad. La lucha ideológica, entre otras razones, fue ardua y antagónica, y todavía, lamentablemente, en ciertos sectores de la intelectualidad puertorriqueña no se han cerrado completamente las heridas. Los que participaron en los debates, que fueron elemento principal de aquella gran crisis que sufrió el Ateneo puertorriqueño, se enfrentaron a un valiente guerrero, fiel a sus convicciones morales, políticas y religiosas, que nunca claudicó ni se dejó llevar por corrientes del momento o por la presión de grupos. Fueron indudablemente tiempos difíciles de polarización de grupos ideológicos. Antes de morir, Rodríguez Otero dejó para la posteridad un libro que constituye su testamento intelectual. Su título, Función del Ateneo en el proceso histórico de Puerto Rico, reflexiones sobre un tema vital. Si por diversas razones no podemos leer inmediatamente los 4 volúmenes de las obras completas de Eladio Rodríguez Otero, considero que no debemos postergar la lectura de este singular libro en el cual el autor traza con elegante estilo y con gran erudición el itinerario intelectual de Puerto Rico antes de la fundación del Ateneo puertorriqueño y en particular desde los años de 1876 a 1976, 100 años de febril lucha patriótica en la defensa y de la integridad de la cultura puertorriqueña y la cultura universal en su más amplio sentido humanístico. Podremos discrepar y tener opiniones diversas en diferentes asuntos ante los enfoques, la mentalidad, la visión del mundo y las nociones religiosas e ideológicas de Rodríguez Otero. Pero en lo que no podremos disentir es la aseveración de que frente a este puertorriqueño estamos cara a cara ante la integridad y la verticalidad de principios que rigieron siempre su conducta como hombre de bien y de inquebrantables ideales. Así lo expresó el licenciado Rubén Berríos Martínez en 1977 a raíz de la prematura muerte de nuestro insigne ateneísta, y citamos nuevamente: mantuvo una seria templanza de carácter que indicaba la naturaleza inquebrantable del ideal, y mantuvo su ideal desde sus años de estudiante. De muy pocos puede decirse eso en nuestra patria. Recogió la bandera de Diego y dio la lucha por nuestro lenguaje, que es nuestra alma, y por la puertorriqueñización de nuestra religión,
al lograr casi solo el nombramiento de una jerarquía criolla, hecho que tiene enormes proyecciones psicológicas y de gran raigambre patriótica. Ya quisieran los más preclaros de nuestros hijos tener 2 coronas como las anteriores. Termina la cita. Hoy día, cuando prevalece tanta debilidad de carácter, el acomodamiento fácil y civilino, la cultura banal, la mediocridad de los medios de comunicación social y la aguda crisis del colonialismo, la figura de Eladio Rodríguez Otero nos cautiva, nos conmueve y nos entusiasma por su transparencia vertical y su profundo sentido cristiano de la vida. Tenemos que decir con honradez que Eladio Rodríguez Otero fue un hombre de fe católica, impertérrita, muy ortodoxo y de pieza única. Puerto Rico necesita hombres y mujeres de fuste, de ese talante moral, el de una patria heredero de la fecunda tradición nacionalista de Ramón Emeterio Betances, José de Diego, Gilberto Concepción de Gracias y el maestro don Pedro Albizu Campos. He disfrutado grandemente leyendo en nuestro convento dominico las obras completas de Rodríguez Otero, en particular el segundo tomo, que incluye artículos y ensayos sobre el tema de política. Considero que muchos de esos artículos deberían ser publicados nuevamente en la prensa. Sus temas, sus interrogantes que plantea, el agudo análisis político con sólidos fundamentos históricos, repito, deben ser publicados y leídos nuevamente a la luz del crucial momento político que vive nuestro país. Las preguntas e interrogantes de Rodríguez Otero, que lanzó desde la palestra pública en las décadas de los años 60 y 70, tienen una gran vigencia y actualidad. El segundo tomo de las obras es un tesauro inagotable de formación e información política que amplía nuestro acervo cultural. A través de sus páginas se convierte él en el maestro ateneísta, en el orientador de la conciencia nacional de Puerto Rico. Eladio Rodríguez Otero cumplió cabalmente su deber moral y patriótico como puertorriqueño. Como presidente del Ateneo, se preocupó tenazmente por recuperar la memoria histórica de los hombres y mujeres más representativos de la cultura puertorriqueña, latinoamericana e hispánica. Es con verdadero placer que les invito a participar de esta singular aventura de leer y promover las obras completas de este insigne compatriota y hermano en la fe cristiana, porque les aseguro que no quedarán defraudados. Cada tomo de las obras incluye su correspondiente índice. En particular es de gran utilidad para los investigadores el índice analítico que recoge en forma sucinta los temas fundamentales de la vasta producción periodística y ensayística. Esta noche no quiero concluir estas palabras sin dejar de mencionar y agradecer a varias personas que por su esfuerzo y dedicación hicieron posible el que se haya podido editar y publicar esta importante obra. En primer lugar, quiero felicitar al arquitecto Eladio Rodríguez Malsuach por su celo y el gran empeño demostrado con gran amor y rigor intelectual al publicar las obras escritas por su distinguido padre. A mi distinguido maestro y querido profesor de Geografía de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Francisco Cadilla Bernal, gracias por su sabiduría y valioso tiempo dedicado a la corrección de estilo de las obras escritas que hoy presentamos. De igual modo, expresamos nuestra profunda gratitud al heraldista y noble humanista licenciado Roberto Viascochea Lota,
quien desde el cielo disfruta con nosotros esta inolvidable noche. A la presidenta de la Universidad Central de Bayamón, la profesora Nilda Nadal Carrera, gracias por su generosa acogida y su interés en que las obras de Rodríguez Otero se presentaran en esta prestigiosa Universidad Dominica. Terminamos recordando aquellas palabras que en 1942 la filósofa judía Simone Weil le escribió a un fraile dominico francés, y cito: la inteligencia solo puede ser guiada por el deseo, pero para que haya deseo tiene que haber placer y gozo en el trabajo. El gozo de aprender es tan indispensable para el estudio como la respiración para correr. Termina la cita. En las obras completas del licenciado Eladio Rodríguez Otero encontramos placer, gozo y amor por el trabajo realizado. Respiremos este aire diáfano y sereno, lleno de esperanza y sabiduría, porque como bien nos señala Fray Timothy Radcliffe, la verdad es el aire que respiramos por naturaleza. Muchas gracias. Finalmente, tengo el placer de dejar en el uso de la palabra al señor Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Con ustedes, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Roberto Octavio González Nieves. Me uno al saludo protocolar, no obstante, permítanme reconocer la presencia de mi hermano en el episcopado, el obispo Rubén, obispo de Caguas y presidente de nuestra conferencia episcopal. También a la profesora Nilda Carrera, presidenta de esta Universidad Central de Bayamón, y a doña Josefina, a su querido hijo Eladio, la familia, sucesores de don Eladio. Queridos hermanos y hermanas, todos y todas, en el Señor Jesús resucitado. Quisiera comenzar citando algunas de las palabras pronunciadas por don Eladio Rodríguez Otero en 1969, en ocasión en que el Ateneo le rendía un homenaje póstumo a un entrañable amigo suyo y gran patriota, el doctor José M. Lázaro. Cito: algún día había que escribir sobre la vida extraordinaria de este ilustre puertorriqueño que fue inflexible con el error, pero suave y blando con el que erraba, que sabía arder en indignación frente a la injusticia, pero inclinarse con bondad y misericordia ante las flaquezas humanas, que jamás conoció el ocio ni el descanso inútil, que prefirió servir a ser servido, que escogió una vida estoica, dura y sacrificada, antes que rendir uno solo de los principios que siempre inspiraron su conducta pública y privada. El Ateneo rompe hoy su silencio profundo, su profundo silencio, que siguió al dolor de su muerte para ofrecerle este sencillo pero sentido homenaje de afecto, gratitud y admiración. Terminó la cita. Hoy también nosotros pretendemos romper otro silencio y darle un nuevo impulso a la voz de don Eladio Rodríguez Otero, a sus principios, a sus convicciones y a su manera de expresar
su cristiandad, su catolicidad. Algún día alguien tenía que dar a conocer la vida extraordinaria de este gran puertorriqueño para sacar a la luz la vida ejemplar de este insigne patriota. Ese momento ha llegado con la publicación de las obras completas de don Eladio, que consiste en 4 tomos en los que se toman los temas del idioma, política, religión y moral y el Ateneo. Esa labor la realizaron sus sucesores, su querida viuda, doña Josefina Marzuach, y su hijo, don Eladio. José Ferrer Canales, unos días después de la muerte de don Eladio, escribió en el periódico El Mundo lo siguiente, y vuelvo a citar: «Duele ver caer en plena juventud, vigor y entusiasmo a un ciudadano consagrado a una causa en la que cree. Duele que no hayamos podido leer los libros que nos habría prometido». Termino la cita. Canales estaba consciente de la gran contribución que los escritos de don Eladio pudieran hacer a la vida social, espiritual, político, religiosa y cultural de nuestro pueblo, y por eso le causaba dolor de que la voz, el verbo, la pluma de don Eladio cayeran en la perpetuidad del silencio, y de ahí, pues posiblemente en el olvido. Al poder tener acceso a las obras completas de don Eladio, el dolor del cual nos hablaba Ferrer Canales no solo queda subsanado, sino que esta hermosa compilación es eco que nos repite una y otra vez sus expresiones, que nos hablan a cada momento, porque siguen teniendo, a mi manera de ver las cosas, más pertinencias en esta coyuntura histórica por la cual estamos atravesando. Ya no debemos tener dolor por no tener acceso a sus escritos, pues estas compilaciones serán como bálsamos, que con lentitud van curando las heridas que pudieron causar el silencio de las expresiones de don Eladio por los pasados 3 décadas. Al comenzar a leer a Eladio en estas obras completas, nos topamos con los pensamientos de un gran intelectual, como ha dicho el padre Mario, quien una vez dijera, y cito, una cita que viene del tomo 4, página 182, «Escoger la ruta de los intelectuales, no importa el país en que les haya tocado vivir, es seleccionar un camino duro, áspero y difícil. Pero a pesar de todo, para un hombre de alto calibre moral, la existencia tiene sus recompensas. La más hermosa de ellas es la del deber cumplido, la cual en última instancia es la más grande, porque en el cumplimiento del deber está la enorme alegría de haber actuado limpiamente, de no haber traicionado la conciencia». Y termino la cita. Pero el camino duro, áspero y difícil no es para cualquier intelectual, sino para los verdaderos intelectuales. Pues don Eladio nos dice que hay falsos intelectuales y los identifica como aquellos que ponen su inteligencia al servicio de la falsedad y la injusticia. Nos dice que es muy difícil de distinguir a los verdaderos de los falsos, pero que hay una prueba definitiva que los separa a unos de los otros. Solo salen victoriosos los que sirven
al bien y servir al bien es, por lo tanto, amar. Don Eladio fue un intelectual que puso su genio al servicio y a la defensa de las causas nobles en las que creyó. Utilizó su pluma para defender, para defenderse, para combatir ideas, pero lo hizo todo con elegancia, con equilibrio, con la caridad cívica que surge del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. De don Eladio se aprende sobre cómo diferir y dialogar con respeto. Al leerlo es como estar matriculado en la escuela de la más rica elegancia y nobleza, pues como él muy bien decía, y cito del tercer tomo, página 13, hay que crear un equilibrio entre el cerebro y el corazón, pues la conciencia no solo depende de la mente, sino que también de las grandes influencias del corazón. Termino la cita. Hoy la obra de don Eladio es como un faro que puede alumbrarnos el camino y la dirección de la manera de hacer política y opinión pública en nuestro país. A lo largo de los escritos de don Eladio recibimos como un catecismo, por decirlo así, que les enseña a las personas de opinión pública cómo ser agentes de paz. Él catequizó con sus escritos, plasmando en ellos la visión cristiana que nos invita al amor y nos anima a rechazar la violencia. Nos decía, y cito, la violencia es una de las grandes tentaciones del hombre. Nadie tiene el derecho a convertir la violencia en su ideal. Todo el uso de la fuerza debe ser en conciencia rechazada. Termino la cita. De hecho, fue tan amante de los procesos pacíficos que un día tuvo que diferir con su amigo, Monseñor Antulio Parrilla, cuando éste aseveró que en Puerto Rico está justificada una revolución armada. Cito a don Eladio. Ahora bien, según he aplaudido y aplaudo por razones de principio como católico y puertorriqueño, la clara y decidida defensa que él ha hecho de las normas de la Iglesia, el Monseñor Parrilla, y de los derechos de nuestro pueblo, en estos momentos me veo igualmente obligado a manifestar públicamente, también como católico y puertorriqueño, y por razones de principio, que no comparto con la posición asumida por Monseñor Parrilla. Terminó la cita. Luego de expresar su disentimiento, concluyó diciendo, y cito, y nunca olvidemos que en los reclamos de sus justos derechos, Dios no abandona a los pueblos que resisten y luchan. Terminó la cita. En sus escritos podemos ver la defensa que hizo Eladio por el Ateneo, por el idioma, por la cultura, por la identidad nacional puertorriqueña. Por factores de tiempo, quisiera resaltar la aportación que hizo don Eladio por la Iglesia, defensa que se puede apreciar a lo largo de su trabajo, todo su trabajo. En estos momentos en que la Iglesia en Puerto Rico está próxima a cumplir los 500 años de su fundación y que la arquidiócesis está realizando una serie de esfuerzos para conmemorar estos eventos, la publicación de las obras completas de don Eladio vienen a ser una gran contribución para resaltar la aportación que ha hecho la Iglesia a nuestra vida nacional. Con relación a esto, en uno de sus escritos expresó,
y cito: la Iglesia Católica, que 3 siglos atrás había sido factor decisivo en la creación de la primera célula de este pueblo, que nutrió su niñez y su infancia, que robusteció su adolescencia, en aquel memorable 16 de agosto de 1809 reconoció por voz del obispo Arizmendi su ya forjada personalidad, su propia identidad, diferenciada de la madre patria, y asimismo reconoció no solo el derecho, sino el deber de los puertorriqueños de amarla y defenderla. Terminó la cita del tercer tomo, página 336. Don Eladio entendió que su espíritu de patriota estaba ligado a su espiritualidad cristiana católica y que su identidad, además de ser puertorriqueña, era ser católico. Por eso fue que defendió de corazón tanto a la patria como a la Iglesia que había forjado a su patria. Don Eladio fue un laico que defendió a la Iglesia siendo estudiante universitario. Defendió a la Iglesia por las doctrinas filosóficas del liberalismo que planteaba Rousseau. Mediante sus escritos promovía y defendía los escritos papales. Utilizaba de su tiempo para comentar en la prensa de las actividades papales, como lo fue la visita de Pablo VI ante las Naciones Unidas en el 1965. Defendió la prédica de obispos como elder cámara y criticó el silencio de los religiosos ante las injusticias y atropellos por parte de los poderosos. Defendió el derecho de la Iglesia a expresarse en asuntos tocantes a los derechos fundamentales de los seres humanos y en defensa de la dignidad humana. Denunció la práctica del aborto, las políticas de las distintas administraciones gubernamentales de Puerto Rico y los Estados Unidos, referentes a la esterilización y a las prácticas neomalthusianas, señalando que los problemas no se resuelven con métodos y medios indignos. Luchó para que en la Constitución de 1952 se incluyeran principios morales. Resaltó el justo valor de Fray Bartolomé de las Casas y de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos en los inicios de la colonización en América. Defendió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Atacó los aspectos materialistas del capitalismo y del marxismo al crear un Estado sin Dios. En tiempos de elecciones se dedicó a orientar a los electores católicos sobre las posiciones de los candidatos en cuanto a asuntos de moral católica. Desde 1952 comenzó a gestionar que para las 2 diócesis de Puerto Rico se nombraran a obispos puertorriqueños. Creó en el 62, en unión a otras destacadísimas figuras e intelectuales, un comité pro obispos puertorriqueños que se dedicó a escribir al Vaticano, a los delegados apostólicos, a los jefes de estados, para dar a conocer el deseo de que en Puerto Rico se nombraran obispos puertorriqueños. Hizo un llamado en 1969, sugiriendo un sínodo para que se aplicasen para establecer un diálogo entre el clero y los laicos para aplicar en Puerto Rico las reformas propugnadas por el Concilio Vaticano II. Demostró sus conocimientos de los escritos papales, los cuales los utilizaba para fundamentar sus expresiones públicas, tanto a favor de los obispos como en el asunto del estatus político, entre otros. Su hijo, don Eladio Rodríguez Marzuach, en el prólogo a las obras completas del tomo 1, indica lo siguiente sobre su padre, y cito: fue su voz la del profeta que denuncia,
pero a su vez aquella que cifra la esperanza en un futuro providencialmente dirigido. Aguijón para todos los sectores del actual panorama puertorriqueño. Finalmente, los que, dignificados con vestiduras eclesiásticas, piensan que el resto de los mortales no habremos de diferenciar entre la virtud de la prudencia y la de la fortaleza. Y termino la cita. Hoy todos los sectores de opinión pública nos debemos sentir interpelados ante la voz de don Eladio, que nos invita a reevaluar nuestros principios, nuestras convicciones, nuestra manera de vivir el catolicismo, el cristianismo, de comportarnos en nuestra sociedad. Su aguijón en ocasiones se dirigió a la Iglesia no para infligirnos una herida mortal, sino para que nos autocuestionemos y nos superemos, para ver si estamos actuando a la altura de las expectativas que se tenían, por ejemplo, al nombrarse obispos puertorriqueños. Especialmente su cuestionamiento sobre la educación católica, en lo que tiene que ver con la enseñanza en inglés y los aspectos culturales, en vez del uso del vernáculo. También en su artículo ¿Hacia dónde van nuestros obispos?, publicado en El Mundo del 1970, nos hace 13 cuestionamientos y nos expresa que la Iglesia parece indiferente e insensible ante las dolorosas vicisitudes en que se debate la patria puertorriqueña, y nos exhorta a iniciar la partida para implantar realmente la Iglesia en Puerto Rico. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, compatriotas todos y todas, les exhorto a adquirir las obras completas de don Eladio para descubrir o redescubrir su pensamiento tan iluminador. Dijo don Eladio ante la tumba de José de Diego, y cito: «De la misma manera que no concebimos el cielo sin ángeles y santos tutelares, no podemos imaginar una patria sin héroes y próceres. Son ellos los grandes forjadores de la conciencia nacional, los creadores de esa comunidad moral e histórica a la cual orgullosamente pertenecemos». Termino la cita del tomo 4, página 228. Hoy, ante sus obras completas, damos gracias a don Eladio Rodríguez Otero, a su querida esposa, a su hijo don Eladio, a su hija y todos sus sucesores, por este legado que estamos seguros contribuirá a forjar aún más nuestra conciencia nacional y a sentir un sano orgullo de esta nación puertorriqueña a la cual pertenecemos por gesto de amor de la divina providencia. Finalmente, don Eladio fue un insigne y valiente apóstol de la independencia de Puerto Rico. El compendio de la doctrina social de la Iglesia establece lo siguiente, y cito: «El campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las naciones, pues lo que es verdad para el hombre lo es también para los pueblos. El magisterio recuerda que el derecho internacional se basa sobre el principio del igual respeto por parte de los estados, del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en vista del bien común superior de la humanidad. La paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos, particularmente el derecho a la independencia». Y termino la cita y continúo con otra cita del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que fue aprobada por el Papa Juan Pablo II. «Los derechos de las naciones no son sino los derechos humanos, considerados
a este específico nivel de la vida comunitaria. La nación tiene un derecho fundamental a la existencia, a la propia lengua y cultura, mediante las cuales un pueblo expresa y promueve su soberanía espiritual, a modelar su vida según las propias tradiciones, excluyendo naturalmente toda violación de los derechos humanos fundamentales y en particular la opresión de las minorías, a construir el propio futuro proporcionando a las generaciones más jóvenes una educación adecuada. El orden internacional exige un equilibrio entre particularidad y universalidad, a cuya realización están llamadas todas las naciones, para las cuales el primer deber sigue siendo el de vivir en paz, respeto y solidaridad con las demás naciones, y termino la cita del compendio. Puerto Rico no debe tener miedo a su independencia, porque Dios creó a cada ser humano para ser libre y a cada pueblo y nación para la libertad, lo cual es parte del plan divino. Ante el desenlace de su destino, Puerto Rico se enfrenta a diversas opciones que se deben analizar con mucho detenimiento, en un contexto pedagógico de comprensión histórica y de apreciación de las características del mundo actual, en que la independencia se traduce en interdependencia, en un mundo globalizado, en que las soberanías se comparten en equidad, precisamente para conservar y desarrollar la dignidad de los pueblos y las naciones, sus legítimos derechos humanos, la riqueza de su vernáculo, que es sagrado, y sus raíces culturales y trascendencia espiritual. Por lo tanto, lo que Puerto Rico debe temer es a perder su particular personalidad, su identidad, su alma, y en todos los dones que Dios le ha dado, don de la fe, de la lengua, don de la tierra, don de la iglesia. No debe temer a la plenitud de su soberanía, porque creemos en un Dios que es providente y que el Señor cuida de sus ovejas. Dios no abandonará nunca a Puerto Rico. Él lo creó por amor y lo protegerá con su ternura. Puerto Rico debe encomendarse plenamente a la divina providencia, especialmente a la Madre de la Divina Providencia. Obviamente, también contando con nuestro sacrificio, nuestro sudor y nuestra generosa entrega. En el oficio divino de ayer se rezó el siguiente responso: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. Nunca jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mis manos. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar. Nunca jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mis manos. Cuando leí esas palabras ayer, pensé, voy a utilizarlas para esta presentación. Y esta mañana, pues, para mi gran sorpresa, rezando laudes, pues me encontré, como todos los que habrán rezado laudes esta mañana, con el Salmo 32, que en parte dice así, que me parece que también entra en este contexto. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, y el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo y se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército,
No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, en sus fieles boricuas, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en el tiempo del hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón y en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por su presencia y muy buenas noches a todos.